Un relato periodístico en tiempo real. Para mí la tierra ha sido vida, Estamos junto a todos ustedes en este jueves 22 de octubre del 2020. Bueno, día de movilizaciones. Hasta el momento no existe ninguna novedad al respecto. Sin embargo, en el tema político, el mismo comienza a caldearse. Y esto debido a una nueva impugnación que acaba de presentar Michael Aulestia. El día de ayer él estuvo con nosotros, lo había anticipado. Y hoy justamente ha mencionado que el binomio de el señor Andrés Arauz, Carlos Rabascal, tendría impedimento de presentarse debido a que sostendría acciones en el Banco de Guayaquil a nivel internacional y por lo cual no podría ser candidato a la vicepresidencia de la República. En pocos minutos más estará ya con nosotros y con ustedes Virgilio Hernández, quien es secretario de la agrupación que representa a Andrés Arauz y a Carlos Rabascal. Mientras tanto, vamos a ver qué es lo que está mencionando Andrés Arauz. Entiendo que se encuentra en Manabí. Vamos entonces con la señal en directo. Por favor, ayúdeme, producción. Ustedes están dándole a este gobierno 4.000 millones de dólares y han desembolsado de aquello 2.000. ¿Pero qué me garantiza que ese dinero se quede en el país? Si ahorita nos están dando esa plata, pero están mandando esa plata afuera. Entonces nos dejan sin los dólares, pero con las deudas. Y además, ¿quién tiene que pagar esas deudas? El siguiente gobierno. Nosotros lo que hemos dicho es, miren, si ustedes quieren que el gobierno de Andrés Arauz, de Carlos Rabascal, pueda cumplir estas deudas con el Fondo Monetario Internacional, tienen que tener presente un concepto. Un muerto no paga las deudas. Un muerto no puede pagar sus deudas. Tiene que estar un ciudadano fornido, fuerte, saludable, bien educado, con trabajo, que genere algo de excedente y con eso pagar las deudas. Y eso mismo vamos a aplicarlo para la negociación con el Fondo Monetario. Si quieren que podamos cubrir las obligaciones, necesitamos que la economía ecuatoriana, que nuestro pueblo esté con trabajo, con empleo, con salarios dignos, con condiciones dignas, en donde podamos tener una buena salud, una buena educación, garantizar esos derechos, generar prosperidad, riqueza, crecimiento económico, y con esos excedentes, pues podemos cubrir las obligaciones. Lo bueno es que ahora hay una tendencia a nivel mundial que sabe reconocer que las políticas de recorte, de destrucción de las economías no sirven, eso no aporta al desarrollo, eso no permite solucionar los problemas económicos, y esa misma ciencia, esos desarrollos científicos del cual conocemos muy bien, lo vamos a aplicar en las negociaciones con el Fondo Monetario para poder tener seguridad y estabilidad económica, primero para nuestro pueblo y luego atenderemos a los banqueros internacionales. Bueno, dos interrogantes más por acá, Freddy Macas de Portal Digital Machala Móvil. Una pregunta también. Por favor, en orden, ¿sí? Usted nos hablado acerca de la reestructuración del sistema judicial y por otro lado, no sé si de pronto dentro de la percepción que tiene su entorno político, ¿hay confianza en el CNE después de lo sucedido? En el ámbito del CNE, nosotros esperamos esta noche una decisión del Consejo Nacional Electoral, del Pleno del Consejo, en donde va a decidir la calificación de nuestro binomio, donde ya se cristalice la decisión de que esta opción por la esperanza, que luego de una terrible persecución, intentos de proscripción, no solo las personas, sino incluso la identidad política, hemos pasado por varios partidos hasta poder estar ahora en las listas 1, en Centro Democrático ahora somos las listas 1, va a poder participar. Hemos pasado una serie de barreras, de escollos, de trampas que se nos han querido poner para quitarnos la participación, que solo puede ser explicada por un factor.
Y es que saben que si es que nosotros participamos, nosotros ganamos. Por eso ha habido todos esos intentos de bloquearnos la participación. Pero ahora no es nosotros, es el pueblo ecuatoriano el que tristemente no tiene confianza en el Consejo Nacional Electoral por todas estas mañoserías, porque dos partidos políticos que se aliaron pusieron un documento que van a coordinar acciones con los delegados del CNE, como que fuera propiedad de esos partidos políticos. Claro que nos preocupa, pero nuevamente ahí viene la obligación, la responsabilidad y el deber de la ciudadanía, de la militancia, de la organización social, para que pueda hacer la veeduría sobre las acciones del Consejo Nacional Electoral. Te voy a decir un detalle más. Nosotros estamos por enviar una comunicación al Consejo Nacional Electoral para que todos los datos electorales se publiquen en lo que se llaman datos abiertos. Datos abiertos. Es un sistema en donde tienen que publicar toda la información en formatos de Excel, que todo el mundo los pueda abrir, que todo el mundo los pueda monitorear y que fácilmente se pueda ver disponible esa información para detectar que no haya trampa. Si es que no abren esa información, empiezan a haber sospechas de cómo se manejan los datos electorales en el Consejo Nacional Electoral. Así que eso es el tipo de estrategia que estamos impulsando. Contamos con una enorme solidaridad internacional que, así como puso sus ojos en Bolivia y permitió una victoria contundente del progresismo en Bolivia, asimismo la solidaridad internacional ya se ha comprometido a poner sus ojos en el Ecuador y garantizar un proceso realmente democrático. Pero todo esto está bien, pero sin embargo, es el pueblo ecuatoriano, la organización social, nuestra militancia, los movimientos que tienen que hacer vigilancia permanente para que se cumpla la democracia en nuestro país. Ya hemos dado pasos importantísimos con la habilitación del CNE, con la decisión del TSE del domingo pasado, en donde obtuvimos 5 de 5 votos. Así que demuestra que siempre tuvimos la razón en el ámbito jurídico y así será también el 7 de febrero del 2021. Sobre el ámbito judicial, nosotros vamos a recuperar la institucionalidad democrática, vamos a lograr una verdadera independencia judicial. Hemos visto que acá se manipuló la justicia con el único objetivo de perseguir y proscribir a un movimiento político, a un líder político, y eso ya tiene que desecharse. Nosotros no nos motiva la venganza ni el odio, nosotros nos motiva la verdadera justicia y el poder aportar a nuestra patria, porque amamos a la patria. Así que nos vamos a ir a una verdadera independencia judicial que no se ocupe de las grandes peleas entre políticos, sino de tratar de ayudar a la ciudadanía, que por ejemplo cuando enfrentan la inseguridad, tengamos una fiscalía que esté ahí atendiendo a la ciudadanía que ha sido víctima, atendiendo a los grandes males que está enfrentando la sociedad, como el microtráfico y el consumo. De esa manera, con un sistema judicial que esté siempre buscando solucionar los problemas de la gente en su diario vivir, y no ocupándose de básicamente cómo perseguir al contrario. Para ello, impulsaremos la política de independencia judicial con el relator especial de independencia judicial de las Naciones Unidas y de esa manera recuperar esta institucionalidad que la gente en su vida diaria, cuando enfrenta la inseguridad, tiene que ser solucionada. Agradecemos a todos los medios de comunicación que se han hecho presentes, que han participado en esta mañana. Esta fue la transmisión que estábamos viendo en directo de las palabras, las expresiones que estaba ofreciendo en Manabí el precandidato a la presidencia de la República, Andrés Arauz. En realidad, no vimos que se haya mencionado el tema referente a esta impugnación presentada exactamente por Michael Aulestia. Según ellos, van a esperar que hoy, exactamente en la noche, el Consejo Nacional Electoral defina la participación o no. Estamos también a la espera de Virgilio Hernández, quien nos dice que está teniendo algunos problemas para poder conectarse ya con nosotros y con ustedes, para tener también un razonamiento en torno a qué es lo que va a suceder sobre este caso, que definitivamente está causando ya demasiados escollos, no se sabe qué mismo es lo que va a suceder, y para eso hemos
también, y tenemos varios invitados en esta jornada. Entre ellos está el doctor Augusto Tandazo. Vamos a ver si es que ya lo tenemos en directo y por favor, si es que me ayudan desde Estudios Centrales y posteriormente, por supuesto, ya estaremos con Virgilio Hernández y ojalá también con el doctor Medardo Oleas. Vamos entonces a producción y con nuestro primer invitado. Muchísimas gracias, doctor Tandazo, siempre por atender a este medio y a este espacio de comunicación alternativo. Doctor Tandazo, ¿cómo usted está viendo el manejo que se está generando en este momento en torno a la candidatura del señor Andrés Arauz y Carlos Rabascal? El señor Michael Aulestia ha mencionado que no pueden ser, por lo menos el binomio, no podría ser candidato debido a que sostiene dinero en paraísos fiscales. Bienvenido. Gracias, Olger, por la invitación. Bueno, esto es un tema de locos lo que está pasando. O sea, vemos pronunciamientos que se dan desde los máximos, las máximas instancias de la función electoral, que son verdaderas tomaduras del pelo. Parece que ni siquiera están aprendiendo a leer correctamente el castellano. No digamos interpretar jurídicamente la ley, sino leer correctamente el castellano. Comencemos por lo siguiente. El señor Aulestia presenta un recurso subjetivo en contra de la resolución del Consejo Nacional Electoral, que le dio el plazo de 2 días para que se pueda sustituir la candidatura de Arauz, de Rabascal. En primer lugar, quiero decir algo que es previo. Cuando el Consejo Nacional Electoral toma esa famosa decisión, ya nos comenzó tomando del pelo. ¿Por qué? Porque esta decisión que la toma el 29 de septiembre del 2020 habla de 2 cosas. Habla del tema del delito de cohecho cometido por José Rafael Correa, y también habla del tema de la impugnación por el tema de que él no se presentó a reconocer su firma como candidato a vicepresidente por el Movimiento Centro Democrático. Pero cuando vemos el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, se refieren a todo menos al tema de la no presentación de Rafael Correa. Entonces uno dice que nos tomaron del pelo, primera cuestión. Segundo, presenta Aulestia el recurso subjetivo y le niegan el recurso subjetivo el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo se lo niegan? Diciendo que es un tema de preclusión el hecho de que Aulestia no presentó en su oportunidad la objeción primero al Consejo Nacional Electoral, porque solamente pueden presentar un recurso subjetivo al Tribunal Contencioso Electoral, Tribunal de Alzada, siempre y cuando hayan actuado en la primera fase. Si no pasaron por el primer filtro, no pueden ir al segundo filtro. Perfecto. Pero entonces, ¿qué tenía que decir el Tribunal Contencioso Electoral? En una resolución de una hoja. El señor Aulestia no presentó la objeción en su momento al Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a tales y tales principios del Código de la Democracia y la jurisprudencia que existe, no puede aceptarse el recurso subjetivo y chao señor, hasta luego y nos vemos en otra oportunidad. No, aprovechan la ocasión para meterse a analizar la resolución del Consejo Nacional Electoral y casi concluir prácticamente de que es una resolución válida. Si ellos nada más estaban llamados para decir la petición de Aulestia no camina porque no reúne los requisitos de preclusión. Punto. ¿Por qué hacen tanto mérito por meterse donde no les importa? Porque si se meten a analizar la resolución, entonces quiere decir que aceptaron el recurso y lo están analizando, el recurso objetivo de Aulestia. Pero aquí viene un tema que voy a tratar de hacer lo más didácticamente posible, Olger. La resolución a la cual se refiere el Tribunal Contencioso Electoral y que es el reglamento básico de esto, el reglamento se llama Reglamento para la Inscripción y Calificación de Candidaturas de Elección Popular. Esto es dictado el 11 de agosto de este año.
y es con el voto favorable de los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral. Esto lo voy a decir despacito. Tiene 3 aspectos que hay que tomar en consideración, no 2, sino 3. Primero, en el artículo 2 de este reglamento, del 11 de agosto del 2020, del Consejo Nacional Electoral, están los requisitos generales que deben cumplir los candidatos y candidatas. Entonces, ahí están los requisitos que deben cumplir. Luego de esto, en el artículo 5 del mismo reglamento, constan otro tema, que son las inhabilidades. Por ejemplo, el tema de una sentencia ejecutoriada de cohecho, que la tiene Correa. Inhabilidades generales para ser candidatos o candidatos. Y luego de esto, entonces saltamos al artículo que utiliza el Tribunal Contencioso Electoral y que lo vienen manoseando desde hace algún tiempo, que es el artículo 14 de este reglamento, que dice: si uno o varios candidatos o candidatas no cumplen con los requisitos, que es lo del artículo 2, que se encuentran en cursos o que se encuentren en cursos en alguna inhabilidad, el caso del artículo 5, la organización política se le dará 2 días posteriores a la notificación para que vuelva a inscribir las candidaturas. Pero hay un artículo que se olvida a todo el mundo, y se olvidan incluso los que están causando impugnaciones. El artículo 13, que habla de las causales para la negativa de inscripción. Es un tercer caso. No solo son 2 casos, porque lo que está diciendo el artículo 14 es que se pueden convalidar, en otras palabras, alguna falencia del artículo 2 o del artículo 5, requisitos o inhabilidades. Pero no habla en ningún momento de las causales para la negativa de inscripción. Por lo tanto, las causales para la negativa de inscripción, el momento que se dictaron, están en firme. Y si no se ha cumplido, y entre estas causales está en el literal G del artículo 13 del reglamento, cuando faltare la firma de aceptación de la postulación de los candidatos o candidatos. Esto no es convalidable, como tampoco es convalidable en función de lo que determina el reglamento anterior que se dictó, el del 7 de julio de este año, en donde recoge el artículo 9 que viene desde la época de Domingo Paredes, y la nueva disposición transitoria que igualmente cuestiona la presentación de una candidatura, se acepta una candidatura cuando no ha comparecido a reconocer su firma. Entonces, es un galimatías, porque de lo que tienen que pronunciarse es del artículo 13 del reglamento y no del 2 o del 5, que son requisitos o inhabilidades, sino de las causales para la negativa de inscripción. Pero viene otro segundo tema, Olger. Este reglamento tiene una falla brutal, este reglamento, porque dice, y aquí viene, primero tenemos que explicar esto a la ciudadanía. Hay un orden jerárquico de la aplicación de las normas. Prevalece la Constitución sobre los tratados, luego sobre las leyes orgánicas ordinarias y luego vienen los reglamentos. Entonces, un reglamento no puede modificar una ley y no puede modificar la Constitución. ¿Qué es lo que pasa? Que en la parte de este artículo 14 se comete un terrible error, porque dice que en el caso que se le den 2 días posteriores a la notificación de plazo para que sustituya a un candidato, dice, no será necesario volver a hacer un proceso de democracia interna. Pero por favor, pues, si el artículo 105 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, dice que es condición que para la presentación de una candidatura, así sea de sustitución, tiene que haber democracia interna, pues, porque no puede ser que el representante legal o procurador común lo reemplace. Voy a poner un ejemplo para que la ciudadanía me entienda. Vamos a partir de un partido o movimiento X, olvidémonos del Centro Democrático, olvidémonos de cualquiera de los partidos, del partido X, y que quieran hacer una trampa. Presentan sus candidatos con algún problema, hay que sustituirlos, porque ahora todo es convalidable, los sustituyen y ya violan el principio de democracia interna, y en el segundo el representante legal dice, a este lo eligieron con el voto de la mayoría, de las bases, pero a este lo elijo yo. Está violando el principio de democracia interna, pues, que está contemplado en el Código de la Democracia. Entonces, eso no se puede hacer, porque es una violación grosera y flagrante al principio de
de que debe haber democracia interna en este Perfecto. tipo de... Doctor, me permite, por favor, vamos a dar también la bienvenida a Virgilio Hernández. Tenía algún problema de conexión. Me había solicitado porque tiene una reunión también a las 12 del día y siempre yo soy muy respetuoso del tiempo y es por ello que queríamos realizar esta transmisión a esta hora del día. Virgilio, bienvenido también a este diálogo abierto y por supuesto con el mayor de los respetos. ¿Cómo adoptan ustedes, cómo toman esta nueva impugnación presentada por Michael Aulestia y este movimiento ahora? Mencionan paraísos fiscales por parte del señor Carlos Rabascal. No se pronunció el señor Andrés Arauz, quien estaba conectado desde Manabí. Él lo que dice es que están esperando que esta noche sea convalidado ya definitivamente y pueda tener la participación tanto Arauz como Rabascal. Bienvenido. Un gusto poder estar con usted, Olger, un gusto también para el doctor Augusto Tandazo, para poder conversar. Mire, lo que yo veo claramente es que esto es simplemente un afán político de buscar distraer la candidatura y distraer el proceso democrático. No tiene fundamento jurídico, las cosas que se hacen o se dicen, habrá que ver que efectivamente es lo que se plantea más allá de lo que en la rueda de prensa puede haber señalado, pero aquí hay un objetivo central y ese objetivo es el que tiene que ser rechazado y es tratar de impedir que el pueblo ecuatoriano pueda seleccionar entre propuestas distintas, entre propuestas diversas. Creo que esto es lo fundamental y ya se intentó en primer momento impugnar la resolución del Consejo Nacional Electoral que, actuando de acuerdo a la ley, le permitió a la Revolución Ciudadana que cambie de binomio una vez que efectivamente se dictó sentencia y esa sentencia se ejecutorió contra Rafael Correa. Y por ello, el Consejo Nacional Electoral, aplicando lo que dice la ley, permitió que se pueda hacer este cambio. Por lo tanto, esto evidencia, esta nueva acción, lo que evidencia es nada más que el intento, una vez más, a través de segundos, de terceros, de cuartos, de impedirle que el pueblo ecuatoriano pueda tomar decisiones y que estas decisiones las haga, ¿sí?, con la posibilidad de seleccionar entre distintas opciones. Creo que eso es lo fundamental, eso es lo que fundamentalmente el pueblo ecuatoriano quiere, poder elegir, que el pueblo puede elegir su destino, de tal manera que esto que ahora se ha presentado no tiene ningún fundamento jurídico, únicamente tiene un interés político y además demuestra cómo actúan ciertos grupos de poder que se valen de segundos, terceros, de movimientos que actúan en la órbita provincial para intentar dejar fuera de la participación electoral al binomio de la Revolución Ciudadana. Ahora, pero Virgilio, lo que está mencionando es muy claro y es paraísos fiscales. Y si mal no recuerdo, Carlos Rabascal, en una declaración que dio a un medio de comunicación, él menciona que efectivamente, me parece que fue un padrino o algo, que le sacó una acción en el banco de Guayaquil. O sea, él ha aceptado que tiene esto. Y lo que dice Aulestia es que este dinero estaría en paraísos fiscales, algo que incluso está penado por la ley. Mire, efectivamente, yo también, después de esto, he intentado hablar con Carlos. Carlos está en una reunión, no hemos podido conversar, pero también conozco lo que usted dice. Me parece que frente a un medio de comunicación, él señaló que entiendo, su abuelo, cuando se graduó, le regaló una acción y esta es la que él se ha mantenido. Y le digo con claridad, aquí lo que no se dice es lo que dice la propia ley derivada de la consulta popular. Y esa ley dice que efectivamente, cuando son accionistas minoritarios, y aquí, ¿qué capacidad de decisión puede tener con una acción? Entiendo, no conozco, le vuelvo a decir esto en profundidad, de cuánto se trata, entiendo que es de $4, una cosa así, me parece, ¿sí?
pero ¿qué capacidad de decisión puede tener de lo que hace el banco con una acción que representa el 0.0001% de lo que es el patrimonio de ese banco, el capital de ese banco? De tal manera que esto es absolutamente ridículo, ¿no? Además es ridículo que se pretenda esa impugnación contra Carlos Rabascal cuando el propio Consejo rechazó la que se hiciera contra Guillermo Lasso. Son cosas, le vuelvo a decir, que lo que hacen es intentar desviar la atención del pueblo ecuatoriano de lo fundamental, y además son básicamente estrategias para buscar distraer a la candidatura que sin duda en este momento representa la primera preferencia de los ecuatorianos y ecuatorianas. Doctor Tandazo, referente al tema de paraísos fiscales, usted en algún momento también habló en este espacio justamente respecto a esta situación sobre Carlos Rabascal. Entonces, ¿esto le dejaría o no le dejaría fuera del juego? Y además, ¿quiénes están tras de todo este proceso para tratar de sacar a este binomio de las elecciones del próximo año? A ver, en primer lugar, saludos a Virgilio Hernández, que se integra al panel. La ley y el reglamento del Consejo Nacional Electoral no hace diferencias en función de los montos. Puede tener $1 o $0.50. Ya es un bien o capital. Por eso lo dice el artículo 5 del reglamento del 11 de agosto del 2020 del Consejo Nacional Electoral, que son inhabilidades quienes tengan sentencia ejecutoria, quienes tengan bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. No está diciendo es tanto, menos o más, pero también les recuerdo a Virgilio, la ley orgánica para el tema de los paraísos fiscales, que fue fruto de la consulta popular, no habla de montos. No habla de montos, es el que tenga bienes o capitales. Incluso va más allá en el artículo 4. Dice que incluso los directivos de los paraísos fiscales no pueden ejercer un cargo público. Directivos, por ejemplo, como fue Sonnenhorster como tesorero de Galley Enterprises. Y sin embargo lo nombraron vicepresidente de la República, estando en curso en la prohibición de la ley orgánica de la consulta popular. Entonces, si tiene dinero en paraísos fiscales, no existe forma de convalidar, pero además hay un tema que es importante también verlo. Yo no tengo nada que ver, es más, no son de mi simpatía, de una vez para que no se confundan. A Salvador Quispe y a Fernando Valda le dicen que no pueden ser candidatos porque tienen algún problema de pago de pensiones alimenticias. ¿Por qué no le dan 2 días para que paguen también? Entonces, todo lo que son inhabilidades, requisitos y causales para no inscripción de candidaturas quedan en el aire. Si todo es convalidable, nada más vaya, cambie, ponga otra persona, pero viene el tema central. No estaríamos hablando de esto, y voy al final a contestar la pregunta de Olger de qué es lo que está detrás de esto. ¿Y quién? No estaríamos discutiendo nada de esto, ni conversando siquiera, si no hubieran hecho lo que hizo la candidatura de Centro Democrático, que con todo respeto se lo digo a Virgilio, yo no sé por qué tienen vergüenza de decir, son candidatos de Centro Democrático, es la única institución válida, el único movimiento válido. La Revolución Ciudadana no tiene participación electoral, ni Unión por la Esperanza. Entonces, no lo confundan al país. Son candidatos de Centro Democrático que apoyó el 7 veces sí. Entonces viene el tema, ¿por qué se metieron en camisa de 11 varas? ¿Por qué insistieron en una candidatura que no tenía futuro? Primero tenían la orden de prisión preventiva por el caso Valda. No estoy calificando de justa o injusta la orden, pero tenía la orden de prisión. Si se presentaba lo metían preso, porque incluso la inmunidad rige desde la calificación de la candidatura, no desde la inscripción. Desde la calificación y fenece con la proclamación de los resultados. Tenía orden de prisión por el caso Valda y se le venía el caso Sobornos. ¿Por qué insistieron en eso? Por el show. Pero el show cuesta caro, pues, por meterse en ese tipo de líos. Entonces, después en el camino, si se cumplió con democracia interna, no se cumplió con democracia interna, que si lo colocaron a Rabascal, si es buen puesta la candidatura, porque por lo menos democracia interna, ustedes no pueden decir que hubo democracia interna, con las declaraciones de Vanessa Freire que dijo, el candidato que apoyaremos será el candidato que designe Rafael Correa. ¿Qué democracia interna? Ahí no hay democracia interna. Ahora, ¿qué es lo que está de por medio? Y por eso hay tanta travesura en la función electoral.
Porque la gente está viendo, y es un análisis personal mío, está viendo que si participa Arauz con el binomio que sea, se van a tener que aliar alrededor de la candidatura de Lasso mucha gente y van a tener que renunciar incluso a candidaturas, a pesar de que dice la norma que es irrenunciable. Van a tener que bajar el perfil para asegurar la derecha el triunfo con Lasso. Pero si no se candidatiza a Arauz, si se le limita la participación, entonces ya Lasso pierde fuerza porque la gente tiene opciones de elegir otras opciones. Entonces no se da esto de que cuando se dio con la elección de Borja, que le decían a Bucarán, te odio Bucarán porque me obligas a votar por Borja. Aquí podrían decir, te odio Arauz porque me obligas a votar por Lasso. En la medida en que desaparece esa candidatura, entonces eso hace ver que hay intereses de Lasso porque participe más bien la candidatura de Arauz, porque es la única forma de que él se sostenga como un candidato con posibilidades, porque no las tiene. Ya si entran a una discusión con los demás candidatos, no va a tener opciones. Y entonces ahí viene el tema que ayer nomás en una entrevista yo lo decía. No te confundas, el actual Consejo Nacional Electoral fue designado por Trujillo, por el Consejo de Participación de Trujillo, y el Tribunal Contencioso Electoral fue designado también por el Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo. Entonces hay que analizar bien cómo es que de pronto están a favor de mantener una candidatura. Es la presión de Lasso, porque sabe que esta es la última y que la única posibilidad de que él salga electo es si se enfrenta a Arauz para unir a toda la derecha que va a favor de él. Entonces hay mucha travesura tras esto, pero que en todo caso, aquí lo final, respecto de esto, si quieren seguir conversando no tengo ningún problema. O sea, claro que, como dice el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, en la primera resolución que tomó, y después se excusó de participar en la segunda. Entonces dijo, es que hay que salvar la democracia, y la democracia es garantizar la participación de todos, pero bajo un régimen jurídico, porque para eso son los reglamentos, para eso son las leyes, el código de la democracia. No es para decir, no, es que hay que garantizar la participación, y hay que, punto, garantizar la participación y punto. No, pues, entonces, participemos sin reglamentos. Por ejemplo, con candidaturas que no vengan de movimientos políticos, que no vengan de partidos políticos. Participemos sin nada. Y si todo lo quieren convalidar, les puse el ejemplo de Salvador Quispe y Fernando Balda. Todo lo quieren convalidar. Convaliden todo, también el tema del delito de cohecho y de todas las cosas. Convalídenlo. Así no se puede manejar las cosas. Y respecto a lo que se dijo en la entrevista que le hicieron y que la pasaste tú a primera hora, de Andrés Arauz, cuando decía que él garantiza la independencia judicial. ¿Y acaso no dijeron en el anterior gobierno que la consulta era precisamente para meterle las manos a la justicia? Claro que dijeron para ponerle en orden, para hacer no sé qué cosa, pero también le metieron las manos a la justicia. Y decía Arauz, decía que él quiere que una fiscalía actúe independientemente. ¿A quién lo nombraron de fiscal en la época de Correa? A Vaca Mancheno, que fue el presidente, asesor del presidente, y además el que manejó la comisión de investigación del 30S. Persona absolutamente vinculada al gobierno. Eso garantizaba la independencia de la fiscalía en ese momento. Entonces, ya es hora de que el Ecuador abra los ojos y se dé cuenta y comencemos a construir un país más potable, más vivible y más respetuoso de lo que se escriba como normas. Pero no que en el camino no me dejan participar porque no me quieren. Entonces, ese tema no funciona así. El error lo comenzaron cometiendo ustedes al haber inscrito a Rafael Correa. Él no tenía opciones de mantenerse en esa candidatura y comenzaron a crear el problema para ver cómo impactaban victimizándolo. Pero les puede salir la bigotera al revés, que les puede salir, porque están mal aplicando el artículo 14 del reglamento del 11 de agosto del 2010. Ese reglamento es inaplicable en este caso. Virgilio, ¿no son errores todos los cometidos a través de la Revolución Ciudadana? Y claro, se conocía, se sabía lo que podía suceder con Rafael Correa, y fíjese, y también entiendo que existen sectores muy molestos al interior de la Revolución Ciudadana que no han sido tomados en cuenta, entre ellos la misma Marcela Guiñaga, por ejemplo, y varios de los coidearios que ustedes tienen. Entonces, ¿también no hay que hacer un mea culpa por parte de ustedes? Mira, es increíble cómo se puede cambiar las opiniones de un momento para otro de acuerdo a las conveniencias o no, o de cómo nosotros nos benefició o no una determinada candidatura. Me parece increíble ahora ya esta oposición
tan intransigente respecto de la Revolución Ciudadana, desconociendo los hechos. En primer lugar, y lo voy a decir de manera categórica, nosotros no es que no tenemos un movimiento porque a nosotros nos da la gana, mi estimado Olger y mi estimado Augusto. No, no. Nosotros hemos sido víctimas de una persecución política y esa persecución política en el Ecuador tiene connotaciones que no ha tenido ni en Bolivia, ni en Brasil, ni en Argentina. Solo aquí se llegó a una reforma constitucional para proscribir a una persona. Solo aquí tenemos una Contraloría que se mete en lo que quiera. Mañana en temas petroleros, pasado mañana en temas electorales, sin tener los peritos expertos ni el conocimiento sobre eso. Solo aquí en el Ecuador tenemos que se hacen procesos judiciales de exprés y encima bloqueo político. De tal forma que no es que nosotros como Revolución Ciudadana no tengamos movimiento, no existamos, nosotros existimos y esa es la prueba efectivamente de que participamos electoralmente. Pero nos impidieron, con argucias legales, nos impidieron seguir siendo Alianza País. Después no nos permitieron registrarnos como Revolución Ciudadana, no nos permitieron registrarnos como Revolución Alfarista. Recogimos 476,000 firmas cuando requeríamos 170,000 para hacer Movimiento Acuerdo Nacional. Un día antes, con argucias jurídicas de la misma forma, se impidió que presentemos esas firmas. Y con Compromiso Social, movimiento que está registrado desde el 2016, participó en las elecciones del 2017, participó en las elecciones del 2018, incluso apoyando la consulta popular del sí. ¿Cuándo se presentan los problemas? Cuando se hace alianza con nosotros. ¿Cómo es que se llega a la conclusión de que le faltan firmas a Compromiso Social? Con las típicas artimañas de la Contraloría General del Estado. Unos peritos expertos que hacen un muestreo, que no saben exactamente cuáles son efectivamente las firmas que faltan. Y ese proceso, el de Compromiso Social, que es con quien hicimos alianza para poder participar y con quien llevábamos un proceso de fusión, todavía no hay una resolución, porque hay un recurso que está presentado ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y las candidaturas, lo que digo de forma clara, están inscritas como UNES, así están inscritas. No es que nos inventamos nosotros la Unión por la Esperanza, están inscritas, pueden ir y verificar. ¿Cómo se inscribieron los candidatos? Se inscribieron como Unión por la Esperanza, listas 1-5, porque la sobrevivencia, la existencia jurídica del movimiento Compromiso Social aún está absolutamente vigente, mientras el Tribunal Contencioso Electoral no resuelva el recurso que está presentado. De tal manera que nosotros no nos inventamos. Nosotros como Revolución Ciudadana existimos, más allá de que a través de esta persecución política nos hayan impedido participar. Segundo, las candidaturas están inscritas como 1-5, Unión por la Esperanza. Así es. Tercero, ¿por qué inscribimos a Rafael Correa? Porque aquí le puede parecer o no a una persona, le puede gustar o no a una persona, pero aquí hay un régimen jurídico y ese régimen jurídico le da derecho a una persona a ser candidato mientras no tenga sentencia ejecutoriada. Eso es lo que dice la Constitución. Por eso inscribimos a Rafael Correa, para que pueda ser candidato. Como se hizo un proceso express, porque eso hay que decirlo así, con claridad, para dejarlo fuera precisamente, bajo toda una operación de Estado. Si por si acaso fallaba la acción de la Corte, el Consejo Nacional Electoral metió también la reforma al reglamento de democracia interna, en el que dividió lo que antes era un solo acto. Antes se hacían las asambleas, en esas asambleas estaban los delegados del Consejo Nacional Electoral y uno aceptaba la candidatura. Eso se hacía. Se dividió. Por motivos de la pandemia, se permitió que las asambleas se hagan por vía telemática, pero para aceptar se estableció que tenía que hacerse de forma personalísima, indelegable y de forma expresa. Rafael Correa cumplió con esos 3 requisitos. Lo hizo de forma personalísima, lo hizo de forma expresa y sin delegar a nadie, porque el mecanismo de la firma electrónica es un mecanismo que está válido aquí en el país. De tal forma que no es que nos equivocamos, no es que fue un error, no es que fue un capricho, ¿sí? Inscribimos a Rafael Correa porque Rafael Correa estaba habilitado constitucionalmente para poder inscribirse. Luego vino
toda esta operación de Estado para dejarlo fuera. Y como lo dejaron fuera, cumpliendo el objetivo que tenían precisamente, que es de que no participe como candidato, nos vimos abocados, obligados a tener que reemplazar de acuerdo a lo que dice la ley. Y reemplazamos de acuerdo a lo que dice el artículo 104 del Código de la Democracia y de acuerdo a lo que dice el reglamento de inscripción de candidaturas en el artículo 11 y en el artículo 14. Entonces, procedimos a reemplazar, ese reemplazo se ha hecho de manera absolutamente legal y el candidato que reemplazamos no tiene ningún impedimento. La propia ley orgánica establece con claridad, que se excluyen las inversiones en fondos de ahorros, fondos de jubilación, seguros de vida, seguros de salud, realizadas de empresas no domiciliadas en paraísos fiscales, así como las inversiones en acciones de compañías de capital abierto domiciliadas en Ecuador o en jurisdicciones que no sean paraísos fiscales, siempre que sean accionistas minoritarios. De tal manera que esto, vuelvo a decir, es absolutamente traído de los cabellos intentar que por una acción que además ha sido un regalo, un obsequio de su abuelo, una cosa así, es lo que entiendo, ¿sí? Que tiene una acción, me parece que de $4, una cosa así, que no puede decidir cuáles son las inversiones que después realiza el banco, se le quiera dejar fuera de la participación electoral. Y menos aún respecto del reemplazo, porque en el reemplazo respetamos lo que dice la propia normativa emitida por el Consejo Nacional Electoral, de tal manera que poder intentar justificar esta barbaridad jurídica que se pretende, no solo que contraviene el orden constitucional, el orden legal, sino que adicionalmente, y esto es lo fundamental, le hace el juego a aquellos que disfrazando su discurso, lo único que quieren es ahora justificar su voto por Lasso y sobre todo dejarle a Lasso la posibilidad de que sea candidato para que sea presidente sin que tenga competencia alguna. ¿Qué es lo democrático? ¿Qué es lo que tiene que ver con los principios democráticos? Lo que tiene que ver con los principios democráticos es que el pueblo pueda seleccionar, que el pueblo pueda elegir. Y estoy señalando que esa elección indudablemente que tiene que hacerse con el marco jurídico, indudablemente que tiene que hacerse bajo el marco legal, pero no se puede intentar de forma absolutamente arbitraria realizar una interpretación de las normas o aplicar el reglamento cuando conviene sí, cuando conviene no, ¿sí? Para tratar de dejar fuera la candidatura de la Revolución Ciudadana. Permitan que el pueblo elija, eso es lo democrático. Permitan que el pueblo pueda seleccionar entre opciones distintas, diversas, y que no solo le quede como opción tener la posibilidad de reelegir a Lenín Moreno a través de alguna de las posibilidades que en este momento existen. Aquí nosotros hemos actuado de forma absolutamente legal. ¿Para qué? Simplemente para que el pueblo ecuatoriano pueda tener una opción, una posibilidad de elegir entre propuestas distintas, entre propuestas diferentes. ¿Quién ha cambiado de discurso, Virgilio, antes de dar paso al doctor Augusto Tandazo? Porque usted lo ha repetido en 3 ocasiones en lo que ha manifestado. El doctor Tandazo ha cambiado y además usted concuerda también con lo que ha mencionado el doctor Tandazo, que tras de esto estaría justamente Guillermo Lasso para, o sea, el que siga Andrés Arauz y Carlos Rabascal y él también poder seguir como el segundo más opcionado. Mire, ¿qué es lo claro? ¿Qué es lo que es evidentemente una realidad? Que todas las encuestas, incluso las que son patrocinadas por la candidatura de Lasso, señalan que nosotros estamos en el primer lugar de las preferencias. Eso es lo central. Y por eso es que se busca que esta candidatura de una u otra manera o no participe o por lo menos torpedearla, distraerla, dejar de que esté concentrado en lo que en este momento le corresponde hacer. Y básicamente que esté destinando su preocupación en tratar de defenderse de estos que son, como le vuelvo a decir, disparates jurídicos. Creo yo que en este caso, más allá, Se fue el audio, está fuera del audio, Virgilio, no sé qué pasó. Se desconectó su audio, no sé qué fue lo que sucedió. No, se fue el audio. Estábamos bien.
Algo pasó cuando se desconectó su auricular. No, no está sin audio, Virgilio. Mientras tanto, aprovecho ya para esta parte final. Doctor Tandazo, usted ha cambiado de discurso desde el discurso inicial, como lo está mencionando Virgilio Hernández, y además se está tratando de apoyar al señor Guillermo Lasso. A ver, Olger, yo soy una persona absolutamente clara en mis convicciones ideológicas. Yo jamás estaré ni de lejos con la derecha. La derecha representa una ideología con la cual yo no concuerdo. Los que tienen ese tipo de confusiones son la gente de la Revolución Ciudadana. Ellos tienen ese tipo de confusiones. Cuando sale, por ejemplo, Rafael Correa y dice, vengan a la Revolución Ciudadana, sean de izquierda o de derecha, pues ahí sí ya no sabemos a dónde estamos parados. O cuando dice que sería bueno que lo nombren a Nebot para que sea a cargo de la presidencia de la República en momentos de pandemia, porque es un líder, como que el liderazgo está ausente del tema ideológico. Ellos son los que confunden. Cuando Marcela Guiñaga dice que le encanta estar con jóvenes de izquierda o de derecha, ellos son los que no tienen claro. Cuando Rafael Correa dice, sabíamos que Lenín Moreno no era de izquierda, y él nos lo dijo. O sea, lo candidatizaron sabiendo que no era de izquierda. Por lo tanto, ellos no son de izquierda. Es un populismo, porque si no tiene que decirle Virgilio Hernández qué hacía allí, por ejemplo, Alexis Mera, por poner un ejemplo. ¿Qué hacía allí en el gobierno? ¿Qué hacía allí Gustavo Yalc? Si él compró justicia, fue el que quiso aterrizar el neoliberalismo en el Ecuador antes del gobierno de Correa. ¿Qué hacía José Serrano, que era negociador del TLC? Y así podemos sacar una lista enorme. Entonces, ustedes han estado mezclados muchas veces con gente de la derecha y de la ultraderecha, con Alexis Mera, que era la figurita del gobierno y que hacía barbaridades dentro del gobierno. Entonces, primera cosa. Segundo, que es un disparate jurídico esto de la presentación personalísima indelegable. Pues sí, es un disparate jurídico de la época de ustedes, porque esto lo hizo el Consejo Nacional Electoral cuando Domingo Paredes presidía el Consejo Nacional Electoral. Y esto lo utilizaron para que Bucarán no se candidatice. Entonces, disparate jurídico de ustedes. Y ahora Domingo Paredes está militando con ustedes. Segundo, cometen errores como este, nuevo error que le acabo de escuchar a Virgilio. Dice, nuestra candidatura es de UNES, de la lista 1 y 5. La 1 está en el aire. Y ahí hay otro error del Consejo Nacional Electoral que deja dormir los casos allí, cuando tenía que haber resuelto inmediatamente el tema de Fuerza Compromiso Social. ¿Entra o no entra? Pero no dejarlo dormido. Mañana se les ocurre decir que no sigue Fuerza Compromiso Social, desaparece ya definitivamente la 1. Y ustedes son candidatos de una alianza que no existe. Y pueden tener otro tipo de impugnaciones porque siguen insistiendo en la 1 y la 5 cuando saben que la 1 está herida de muerte. Cuando la verdadera organización política, que es la única reconocida por el Consejo Nacional Electoral, es Centro Democrático. Entonces, ¿por qué ese tipo de cuestiones que no son las que le sirven para una candidatura? Pero además un tema. Yo, por ejemplo, soy de las personas que más entrevistas tuve cuestionando la presencia y la intromisión del Contralor General del Estado en la función electoral, cuando a pretexto de que él tiene el tema supuestamente de competencias abiertas, se puso a analizar temas administrativos del Consejo Nacional Electoral. Eso fue una barbaridad y la sigo diciendo, yo no cambio mi criterio. Yo no cambio mi criterio. Incluso dije algo más, sentaron un precedente, porque mañana un Contralor General del Estado, cualquier Contralor puede aparecer y, por ejemplo, destituir a la presidenta del Consejo de la Judicatura porque, según él, la elección de los jueces no se la hizo adecuadamente. ¡Chao! El Contralor tiene que ver uso de recursos públicos y cuando hace análisis de gestión es nada más que en materia de uso de recursos públicos. Así que yo tenía una posición muy coherente y la sigo teniendo. Por eso es que no entiendo por qué se meten en camisa de 11 varas. Dice Virgilio, de que es que lo que pasa es que en un proceso express, bueno, ustedes saben cómo se maneja la judicialización de la política. Ustedes lo saben. Y la politización de la justicia. Y entonces, ¿qué pensaban? ¿Que se iba a quedar el caso Sobornos para eternas memorias?
Eso lo iban a sacar, pues. Porque cuando se controla la justicia desde cualquier gobierno, y ustedes no les reclamen mucho a Lenín Moreno, porque Lenín Moreno es obra de ustedes. Ustedes lo eligieron a Lenín Moreno, sabiendo lo que dijo Correa. Era un hombre sin convicciones. Sin convicciones era un cero a la izquierda. Y era un hombre que no era de izquierda. Y entonces les vino lo que les vino con Lenín Moreno. Virgilio, el 3 de abril del 2017 se elige el presidente de la República. Yo el 30 de marzo del 2017, 3 días antes, tengo una entrevista en Radio Sonorama, con nombre y apellido, con Momposita. Y cuando me pregunta qué nos espera si gana Moreno, le dije será el principal contradictor de Correa. Y casi se cae de espaldas Momposita y me dijo, pero ¿cómo puede decir eso? Si es el candidato de Alianza País, será el principal contradictor. Porque él está rodeado del grupo que tuvo problemas con Correa, que inicialmente fueron parte de Alianza País, fundamentalmente Gustavo Larrea. Entonces, si no saben escoger, ustedes, si no, también tienen que hacer una autocrítica, pues. Que tienen problemas. De pronto, de la noche a la mañana, miren lo que pasa en Bolivia. Eligen una persona de recorrido. Luis Arce es una persona que es, entre comillas, el autor del milagro económico de Bolivia. Porque Bolivia no es Venezuela. Venezuela están cocinando con leña. Bolivia es otra cosa. Y entonces acá, de lo que dijo Vanessa Freire, sacamos un candidato de la manga. Cuando tenían 11 precandidatos de muy buen perfil. Entre ellos Paola Pavón, luchadora social y etc. gentes. Tú mismo. Luchadores sociales. No, es que se graduó en Michigan. ¿Qué pasó, pues? Y con lo que dijo Vanessa Freire y lo que dijo Eduardo Franco, que eso está grabado. El candidato que apoyemos será el que designe Rafael Correa. Allí no hay democracia. Entonces hay que construir también democracia. ¿Desde cuándo comienzan a hacerse una autocrítica? Se meten en camisa de 11 varas por sostener una candidatura que sabían que iba a ser bloqueada. Entonces, ¿para qué se meten en camisa? Y siguen con el tema de UNES, candidatura 1-5. Mañana desaparece la 1, van a tener problemas, Virgilio. Y por ahí a alguien se le ocurre decir una candidatura sustentada en un movimiento político que ya no existe. Entonces, háganlo bien. No hay que buscar al enemigo afuera. De pronto el enemigo es uno mismo que no sabe hacer bien las cosas o que no se estructuran bien las cosas. Entonces nos tienen en ascuas con este tema cuando ya es hora de que arranque la campaña. Yo incluso he tenido declaraciones en este sentido, que lo peor sería que no participen en términos generales, pese a que la normativa los condena, y la normativa es jodida, porque la normativa del artículo 14 solo excluye requisitos e inhabilidades, no causales para no inscripción, que es el artículo 13 del reglamento. Yo decía que participen, porque si no participan queda el mito. Y hay muchos países que han quedado con el mito. Es que yo hubiera ganado si participaba. Que participen. Pero el problema es que hay normativas y hay muchas triquiñuelas, como la que cité. Tribunal Contencioso Electoral se pone a hacer todo un análisis que nadie le pidió sobre que si la resolución del Consejo Nacional Electoral era válida o no era válida. Cuando lo que se discutiera nada más, señores, el señor representante de la lista 4, ¿podía presentar el recurso subjetivo o no? No podía, porque no objetó ante el Consejo Nacional Electoral en su momento el mismo tema, y entonces por un tema de preclusión no podía seguir a la segunda etapa. Punto. Atentamente firman los miembros del Tribunal Contencioso Electoral más el secretario. Entonces aquí, ¿cuándo tendremos un país donde no se manipulen las cosas de todos los lados habidos y por haber? Tenemos que construir un país más serio. Y lo que en realidad me preocupa, para darle ya paso a Virgilio y estar finalizando, es que Michael Aulesti el día de ayer en la entrevista que le realizamos aquí, él dice que las impugnaciones, y ahí no sé si es que me corrige, doctor, él dice que podrían llegar hasta el mes de enero. Ojo, y lo dijo aquí, o sea que tranquilamente podríamos estar con estos cuentos hasta el mes de enero. A ver, Olger, yo soy de las personas que soy serio. Y, por ejemplo, para yo sentarme a hablar ante un medio, primero analizo y tengo los papeles. Por supuesto. Yo tengo todas las resoluciones y tengo el escrito del recurso subjetivo de Aulestia. Mal redactado, mal hecho, mal fundamentado.
Entonces, también es eso, o sea, hagan bien la letra. Si no hacen bien la letra, después quieren sacarse 20 sobre 20 en un concurso. No se van a poder sacar. Entonces, nos tienen en este verdadero caos que es el proceso electoral. Proceso electoral al que no hay que pararle mucha bola. ¿Por qué no hay que pararle mucha bola? Porque, y esto en general, por ejemplo, el mismo Código de la Democracia establece como una obligatoriedad que haya un debate presidencial. ¿Para qué? Si es un debate para tomarnos el pelo. Por ejemplo, para que vea Virgilio que yo no estoy por ese lado. Lazo, por ejemplo, hablando de empleo. ¿Qué pasó? Cuando él apoyó la ley de apoyo humanitaria. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, aquí está el proyecto de plan de gobierno de Lenín Moreno, 2017-2021. Hermoso, bien elaborado, bien estructurado. No a los paquetazos, no a los despidos intempestivos, no a las privatizaciones. ¿Y qué está haciendo? Entonces, en este país es el show lo que prevalece. Entonces vamos a ir a un debate, porque más o menos lo que decía Virgilio, dejen los que ya están embarcados en el trabajo electoral. Es un trabajo electoral que no toca piso, porque al final salen proyectos hermosos que al final no se cumplen. Porque ese es el país en materia de democracia. Ahí tenemos, yo decía el otro día, si a mí me muestran este programa, yo voto por este programa. Pero el tema no es el programa, el tema es quién lo ejecuta y con quién lo ejecuta. Yo, por ejemplo, estuve en el Buró Nacional de Alianza País en el 2006. Y los que aparecieron en el gobierno después, muchos de ellos, no todos, estaban en otras candidaturas e ideológicamente en otro lado. Y llegó Rafael Correa y vengan, y vengan, y vengan, y vengan. ¿Quién le hunde a Glass en el tema jurídico? Aparte que digan que los jueces, que esto, que el otro. Alexis Mera, pues, consta en la sentencia incluso, en la parte resolutiva de la sentencia, consta la parte de Alexis Mera que dice que el que tenía la total responsabilidad sobre los sectores estratégicos era Jorge Glass. Entonces, pónganse de acuerdo. Internamente hay una cantidad de cosas que hay que depurar. Tienen que depurar. Y cuando se dice, hay que verlo ideológico. No busquemos un joven porque este puede atacar este nicho electoral. Tienen gente. Yo jamás puedo decir que en todo lo que es, llámele revolución ciudadana, llámele lo que quiera, que no hay gente valiosa. Hay gente valiosa. Y también hay de la otra. Como por ejemplo cuando lo llamaron a participar a Ramiro Aguilar, cuando Ramiro Aguilar dijo que hay que enfrentarse al correísmo en el 2017 y que hay que hacer una consulta popular para recapturar nuevamente las instituciones que han sido tomadas por el correísmo y que Abdalá Bucarán es más o menos el símil de Eloy Alfaro. Y de pronto abierta las puertas para que vaya esa gente. Entonces eso es lo que crea dudas. Como por ejemplo cuando de pronto aparece de asesor de Arauz Pablo Dávalos, que escribe este libro, Alianza País o la reinvención del poder. Léelo, Virgilio, a que veas lo que dice sobre Rafael Correa. Pablo Dávalos. Y ahora es el asesor de Arauz. Pues. Y entonces después no quieren sorpresas. Entonces todo Virgilio. Eso también. Yo te invito, Virgilio, y no precisamente en un medio, porque eso no se hace en un medio de comunicación. A ustedes les hace falta autocrítica. Autocrítica, porque tienen gente valiosa. Yo no puedo dejar de reconocer gente que se ha jugado el pellejo peleando. Y es más, yo he defendido eso. Por ejemplo, cuando te metieron preso a ti y le metieron a González y a Paula Pavón, fui una de las personas que más hablé en los medios, porque era una verdadera estupidez acusarlos de rebelión, cuando la rebelión, condición sine qua non es que hayan armas o movimiento armado. Y cuando quisieron cambiar la prisión preventiva, eso no se lo podía y salí a argumentar. Hay gente valiosa y hay gente que pelea, pero hay otros comodines que años atrás estaban en otros lados y que nunca han olido gas lacrimógeno. Tú sabes a qué me refiero. Entonces, Virgilio, resuelvan el problema, pero yo pienso que ustedes se metieron en camisa de 11 varas con esa candidatura y pretender. Mira lo que dijo Rafael Correa sobre el tema de la candidatura de Bucarán. Ahí está la normativa del Consejo Electoral. Si quiere que venga, pero se va preso. Entonces ahora pueden decir lo mismo. ¿Para qué se metieron eso? Correa no podía hacer. Tenía el orden de prisión por el caso Balda. Entonces, ¿para qué esas cosas? Directo y al grano. Y democracia interna.
y hay que cuidar la lengua. Eduardo Franco, no, es que el que designe es Rafael Correa. Eso hace que cualquier persona diga impugno porque ahí no hay democracia interna. Además, lo telemático, ustedes mismos lo plantearon como una solución. Y también podían haberlo hecho telemático en la época de Bucarán. Pero en concreto, este es un país, con esto termino, Olger. Por favor. Es un país caótico, desde todo punto de vista. Y entonces ya es hora de que pongamos en orden las ideas. Menos eslogans, menos clichés, más proyectos reales, no proyectos teóricos. Más cuestiones concretas, porque en el tema de manejo de sectores estratégicos hay que recuperar mucho de lo que vivimos, no solo en el gobierno de Moreno, sino atrás. Tenemos contratos petroleros con tasas de $36 promedio que se le paga a una compañía para que produzca un barril, cuando en ese entonces, 2011, le costaba a Petroamazonas producir un barril de petróleo $6.50. Entonces, yo estoy de acuerdo, hay que profundizar los cambios, pero con las personas adecuadas y con proyectos adecuados. Virgilio, por favor. Yo quiero quedarme con estas últimas palabras. Hay que profundizar los cambios y desde luego que nosotros, y lo hemos hecho muchas veces, yo mismo he dicho, si hay que ser autocríticos, por supuesto que fue un error haberle designado y haberle puesto como nuestro candidato a Lenín Moreno. Lo ha dicho el propio Rafael Correa, como fue un error confiar demasiado en personas que después no estuvieron a la altura de la confianza que se les depositó, como fue un error, por ejemplo, no haber permitido que puedan desarrollarse fuertes organizaciones sociales y ciudadanas que sean capaces de cuidar todos los avances que se logró con la Revolución Ciudadana. Sin duda, cometimos errores y tuvimos límites, sin duda, pero si uno pone en una balanza todos los logros de la Revolución Ciudadana frente a los errores y los límites, seguramente son mucho más los logros, y por eso yo estoy en este proyecto. Pero desde luego, siempre hay posibilidad de revisar y de aprender también de lo que se hizo en el pasado. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. Que hay en este momento una institucionalidad de papel en el Ecuador, también, indudablemente. Estoy absolutamente de acuerdo en eso. Y esa institucionalidad de papel es precisamente la que proviene de la consulta popular del 2018. Esto es así. Fue en esa consulta popular del 2018 para descorreizar el país que se fragilizó todo. Y entonces tenemos instituciones que no piensan en lo que dice la norma jurídica, en lo que dice la Constitución, sino que actúan en función de consignas políticas. Lamentablemente, la Procuraduría General del Estado ya es un ministerio más. La Fiscalía se ha convertido en la policía política de este país y la Contraloría ya no tiene ni siquiera ni límite ni vergüenza. Ni límite ni vergüenza. Porque, por un lado, no puede decir que ha sido posesionado en la Asamblea Nacional, requisito fundamental de la Constitución. Por otro, dice que él era subrogante. Bueno, tampoco puede enseñar la acción de personal con la que ejerce el cargo. Y cuando se pregunta qué pasó con las acciones de personal de la 912 a la 916, dice que no sabe y que ya ha puesto en conocimiento de la Fiscalía. Esa es la institucionalidad que tenemos del país. Y de esa institucionalidad, además, se reflejan los órganos electorales. Entonces, en eso también coincido. Hay una institucionalidad de papel. Hay un país que no es serio. Hay una institucionalidad de papel aquí. También, absolutamente. También coincido en el marco de todas las diferencias que podemos tener con Augusto, en que es necesario pensar qué es lo que se puede ejecutar y quién debe ejecutar en un momento tan delicado como el que vive el país. Sí creo que en este momento el país requiere un gobierno de unidad nacional que sea capaz de pensar desde una proyección progresista, y el progresismo puede incluir de distintas versiones de la izquierda, pero también del humanismo, distintas perspectivas que pongan al ser humano como el centro de la acción política. Y en este momento se requiere un gobierno de unidad nacional que sea capaz de enfrentar los grandes problemas que en este momento la población requiere y que la población tiene. Tenemos que pensar en un gobierno que sea capaz de pensar en la reactivación productiva y en el empleo, combatiendo esta tesis de que cada vez que se habla de reactivación productiva,
Cada vez que se habla de reactivación productiva, aquí lo único que se les ocurre a los sectores empresariales es más flexibilización laboral. No, hay que pensar en la reactivación productiva del empleo, desarrollando también lo que son otras formas de propiedad, como la propiedad cooperativa, asociativa. Todo eso es necesario impulsar para también ir teniendo modificaciones en la matriz de propietarios, no solo cambios en la matriz productiva, sino también de propietarios. Es fundamental en ese sentido poder tener personas comprometidas que piensen en que es fundamental ahora desarrollar y poner los ojos en la agricultura y provocar verdaderos cambios en materia del agro en el país para garantizar dos cosas. Primero, garantizar soberanía alimentaria, que tengamos que comer, y segundo, que se puedan seguir exportando los productos que a su vez nos permitan sostener la dolarización. Tercero, hay que poner como prioridad la educación, la salud en momentos como los que vivimos. Hay que recuperar la institucionalidad democrática. Y aquí hay un elemento clave. Hay que establecer efectivos mecanismos que garanticen la independencia judicial. Este es un tema clave, Olger y Augusto. Si no logramos una real independencia judicial respecto de todos los gobiernos, siempre los ciudadanos, ahora yo, mañana puede ser cualquiera, Olger, Augusto, cualquier opositor, mañana ya puede ser enjuiciado, cualquier opositor. Entonces, si no logramos una verdadera independencia y tenemos órganos como la Fiscalía, como la Justicia, que actúan en función de cualquier gobierno, no estamos ante jueces, sino ante mercenarios políticos que tienen en sus manos la libertad o no de las personas. Y esto no puede ser. Una sociedad que está en las manos de mercenarios políticos disfrazados de jueces es una sociedad condenada, que no puede jamás no puede desarrollarse. ¿Por qué? Porque siempre va a haber unos mercenarios que juegan con la vida, con la libertad de la gente. Eso es necesario recomponer en este país. Es necesario volver a recomponer en este país la soberanía, la dignidad. Es necesario volver a tener un uso razonable, racional, responsable de los recursos naturales, pensando no solo en esta generación, sino también en las futuras. Eso es fundamental. Y por ello, precisamente, no es posible tener que quedarnos sin opciones políticas y que la única opción sea de aquí ir a que el país tenga que votar por Lasso. Esto no podemos admitir. Es necesario que el Ecuador decida su futuro, que el Ecuador decida su destino. Y también para eso precisamente se debe permitir que se cumpla un principio básico de la democracia, que es el de seleccionar. Y para poder seleccionar tiene que haber propuestas distintas. Y coincido también, para terminar, en el marco de todas las diferencias que podemos tener con Augusto, pero para terminar con otra coincidencia, obviamente que este recurso, esta impugnación que va a presentar el señor Aulestia, ¿sí?, está mal hecha, mal fundamentada, por supuesto, cumple consignas políticas que lo que buscan es arrebatarle no a la revolución ciudadana, arrebatarle a la ciudadanía la posibilidad de que elija y que entre esas opciones tenga también esta candidatura al progresismo. No creo que Pablo Dávalos sea asesor de Andrés Arauz, no creo, no es asesor de Andrés Arauz, eso lo puedo decir con certeza, más allá de que en este momento se requiere efectivamente apuntar hacia lo que son los verdaderos problemas de este país. Y el verdadero problema de este país es que no se puede seguir con un modelo depredador como el que tenemos actualmente, ni tampoco con un autoritarismo en el que prevalecen las consignas políticas, las decisiones de determinados funcionarios, antes que lo que dice la ley, antes de lo que dice la norma. Me parece que esto es lo fundamental. Y esto es precisamente lo que tenemos que en este país, en este momento, plantear: la necesidad de recuperar el Estado de Derecho, que implica también fortalecer la capacidad de poder incluso discutir posiciones distintas, pero en el marco de la democracia. Efectivamente, y eso es lo que hemos tratado a través de este programa. Y bueno, me está pidiendo Augusto, por favor, ya tengo apenas 5 minutos para poder cerrar. Menos de ello. Una, todo lo dicho por Virgilio, que es más o menos un plan de gobierno, lo que reseñó en la última intervención,
qué hacer en esta materia, en la de aquí y la de más acá. Pero hay que también hacer este análisis que te invito, Virgilio. Ve de todo lo que planteaste, cuánto de esto se cumplió en el gobierno anterior. ¿Cuánto se cumplió? Porque hay que tener la visión crítica. Por ejemplo, tú decías soberanía alimentaria. Cometieron la barbaridad de permitir que se siembre caña para usos de bioetanol. Eso todo el mundo sabe que es una estupidez, por decirlo menos. Porque no se puede competir al suelo por producción de energía y por producción de alimentos. Y el Ministerio de la Producción, que no tenía nada que ver con el Ministerio de Energía, se puso a facilitar y entró el grupo Novoa, el grupo Novis, y cada día siguen creciendo la producción de combustibles utilizando la tierra, poniéndola a competir con el tema de alimentos. Ahí tienen su ejemplo, soberanía alimentaria. Soberanía energética, se cometieron errores, solo un hito chiquito. Yo no cuestiono lo ideológico, la amistad o lo que hayan tenido con Chávez, pero cuando se alían el 15 de julio del 2008 para la refinería del Aromo, se alían con una persona o con un país que no tenía dinero, estaba quebrado. Entonces llegaron a un punto de hacer las obras tempranas, pero no pudieron avanzar, porque el socio que buscaron no era el correcto. Posiblemente era buen tipo, compaginaban en la ONU, tenían intereses comunes en muchas cosas, pero no era el ideal. Entonces, hagan la autocrítica de todo lo que dijiste hacia atrás también. Hicimos bien las cosas. Y luego una cosa final. Tú dices la unidad. Yo la planteé la unidad. Pero la unidad no es, primero yo me posiciono, lanzo mis candidatos, ahora sí, júntense. La unidad era antes. La unidad era antes para un poco abrir los espacios para que mucha gente que hemos estado luchando, miran el 7 veces sí. Pocas, voy a decir algo que es de poca modestia, pocas personas luchó tanto contra el 7 veces sí y le dio tanto palo a Trujillo. Te faltó decir del Contralor una cuestión. La competencia también caduca por el tiempo, no solamente por las otras cosas. Y el Contralor General y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social caducó el 28 de agosto del 2018 su competencia para evaluar autoridades. Y sin embargo siguió evaluando autoridades y lo convalidó al Contralor. Entonces, si la Revolución Ciudadana cree que ellos solos son los que conocen, los que tienen información, los que están en los temas, ese es el gran problema, cuando se vuelven excluyentes. Se vuelven excluyentes y cuando comienzan a hablar con los medios para que no inviten a otras personas porque se les hace sombra, supuestamente. Yo seré de izquierda toda mi vida. Mi lucha contra el occidental me califica. Y yo saqué una entrevista que me hizo Jorge Glass de las centenares o decenas de entrevistas, pero saqué una, donde él dice, lo vamos a entrevistar al doctor Tandazo para que nos fundamente el por qué tenemos que hacer una asamblea constituyente. Dice, y él fue uno de los héroes, fue el héroe de la lucha contra la Oxy. Entonces yo no soy de la derecha, yo no estoy abonando por Lazo, yo no estoy abonando por Nebot, pues. Pero sí abono porque lo que tú dices, institucionalidad, pero revisemos los años anteriores, hubo institucionalidad, también hubieron esa elección de Poli con 100 puntos, esa designación de Galo Chiriboga de ministro de Energía cuando él era una persona que tenía experiencia, o de fiscal cuando era una persona que tenía experiencia en materia laboral. Y doctor Tandazo. Y de pronto fiscal general del Estado, un médico nombrado ministro de Defensa. Estos no se pueden repetir. Sobre cada uno de estos temas, Augusto, podríamos hablar horas de horas. Cada uno de estos temas podría ser un debate aparte. Yo quiero quedarme, vuelvo a decir, con las coincidencias que he encontrado y decir que este momento es un momento crucial para el país, crucial para el país. Si no se logra tener una candidatura del progresismo, efectivamente del progresismo, lo que vas a tener es que en el próximo gobierno va a ser más de lo mismo, y además más de lo mismo con más octubres que significa represión, que significa muertos, detenciones arbitrarias, juicios políticos y uso indebido del derecho y de todo lo que significa la materia penal para perseguir opositores. Eso es lo que no puede permitirse el pueblo ecuatoriano. Eso es lo que no puede permitirse. Es un momento muy complicado, muy delicado, y por eso mismo no se puede avalar estas triquiñuelas jurídicas para intentar dejar fuera las candidaturas que representan ese progresismo. Yo coincido, tenemos muchísimo que debatir y es importante que se debata. Podemos hacerlo y podemos tener puntos de vista distintos. Eso no es malo en la democracia ni en el marco del progresismo. Todo lo contrario.
Nadie puede dudar de que no solo mi posición ahora, sino históricamente, ha sido con los sectores de izquierda. Siempre. En el marco de eso puedo haber cometido errores, pero jamás nadie me va a poder decir que he actuado en mi beneficio o que he buscado beneficiarme de alguna forma de la acción del Estado. Nunca. Y desde esa perspectiva, ahora, desde una posición de izquierda progresista, yo quiero decir también que en este momento, sin embargo, es necesario buscar una amplia convergencia de unidad nacional. Y esa amplia convergencia, si no se hizo o faltó hacer, seguramente pudieron haber quedado esfuerzos que hacer para lograr juntar a todos esos sectores que representaban y que representan el progresismo. Seguramente, siempre habrá podido, se podrá haber hecho muchas más cosas. Pero ahora, en un gobierno, el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de unidad nacional. Y digo, pensando claramente que si el pueblo puede elegir, ese gobierno va a ser el del candidato Arauz, que va a presidir el país a partir de las elecciones de febrero del 2021, que estoy seguro además que vamos a ganar en primera vuelta. Y vuelvo a decir, siempre hay muchos temas que debatir, pero en este momento no podemos hacer caso de estas triquiñuelas jurídicas para, en base a triquiñuelas jurídicas, impedirle al pueblo la posibilidad de elegir y al pueblo violentarle sus derechos políticos. Yo les quiero agradecer. Una sola cosita. Mira, una enseñanza chiquita. Año 2006, yo estaba en el Buró Nacional. ¿Sí? Año 2006. Correa, con una mala información que tuvo, salió a decir ganamos en una sola vuelta, porque ya pasamos el 39%. Y total tuvimos el 20 y pico por ciento, cerca del 21%, debajo del 26% más o menos que tuvo Álvaro Noboa. Entonces, hay encuestas y hay encuestas. La humildad no hay que perderla. No, de ninguna manera. No hay que perderla. Y hay que trabajar como si no tuviéramos un solo voto, así tuviéramos certeza de que tenemos más del 50%. Y pedirle a Arauz que lo primero que haga, si llega a la presidencia, es que con un escrito de una hoja, porque no necesitas nada más, de una hojita, le comunique al gobierno de Estados Unidos que dejamos de ser parte del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con Estados Unidos que tanto daño le hizo al Ecuador, en tantos contratos, con tanta plata, y en especial con el aparte de la OXI, con el tema de la remediación ambiental. Ese tratado veneció el 11 de mayo del 2007. 11 de mayo. Estamos 22 de octubre del 2020 y ese tratado sigue gozando de buena salud. Entonces, progresismo, pero en la práctica. Ese tratado vital para demostrarle al Ecuador y al mundo que no nos sometemos al arbitraje internacional. Era vital votarlo abajo porque ya se cumplieron los 10 primeros años. Pedirle a Arauz y decirle lo primero que haga, usted llegue y vote abajo lo que no dejaron votando abajo. Entonces, hay muchos temas para discutirlos, desde luego. Siempre la autocrítica. La autocrítica es el arma más importante de la dialéctica. Si no hay autocrítica, entonces estamos vendados los ojos. Solo te voy a decir algo que decía mi abuelita Augusto. Cuidado por ponernos en una posición de extrema. Botemos el agua con la que se baña el guagua en la tina, pero con todo el guagua. Eso decía mi abuelita, ¿no? Entonces yo solo repito eso. Cuidado, nosotros botamos el agua de la tina, pero con el guagua adentro. Y de esa manera no vemos que es necesario que nazca y que pueda también profundizarse un proyecto que sea capaz de romper con esta lógica autoritaria neoliberal que son ahora representadas también por las candidaturas de Lazo y de todas estas otras que pululan por ahí, que son básicamente promover la reelección de quien tenemos ahora precisamente en la presidencia de la República. Solamente una broma. No sé si cuando hablas de la tina y del guagua te refieres a Arauz. Muchas gracias por todo. No, me refiero a una cosa mi abuelita, pero sí es una buena también representación de toda esa nueva generación, ¿sí? Arauz sí representa una nueva generación de nosotros mismos y también de la política ecuatoriana. Yo les voy a solicitar tanto a Augusto como a Virgilio el que podamos tener este tipo de encuentros por lo menos una vez al mes, nada más les pido, para que se pueda analizar de esta manera y miren, o sea, se ha logrado algo que creo que nadie, el que por lo menos logren dialogar y que se encuentren más puntos a favor y menos discordia.
Gracias, Virgilio, por esta Gracias. participación. Infinitas gracias también, doctor Augusto Tandazo. Esto lo reprisamos a las 18 horas. Esto iba a ser grabado, pero dije no. Hay que sacarlo en directo y les quiero agradecer infinitamente. Será conmigo hasta el día de mañana. Hasta entonces. Gracias, un saludo para todos. Y bueno, como les... Un relato periodístico en tiempo real. Para mí la tierra ha sido vida.